Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo haya revelado. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. Celebrábamos el jueves la fiesta de la Eucaristía, del Corpus Christi, porque era el domingo, y este viernes, como les decía, es la fiesta del Sagrado Corazón. Y realmente, pues, naturalmente la unión entre estas dos fiestas es de una intimidad, de una unión entrañable, están totalmente entrelazadas, de tal manera que evidentemente la mayor prueba de que Jesucristo tiene un gran corazón, inmenso, increíble, es que nos ha dado la Eucaristía como señal de amistad. El que da eso lo ha dado todo, porque se da a sí mismo, en amistad, en amor, y esa es la Eucaristía. Por lo tanto, la unión es perfecta. Pero es curioso, y por eso esto sobre todo para los jóvenes, ¿verdad?, les tiene que servir como de conocimiento de los fenómenos que ocurren, como es natural en la historia de la Iglesia. Es curioso que la fiesta del Sagrado Corazón como tal es relativamente moderna, relativamente, siglo XVIII, pero la Iglesia tiene 2000 años. Y una fiesta establecida hace 150 años, eso es relativamente moderno. Y bueno, ¿y por qué antes no hubo esa fiesta? Porque la Eucaristía la hubo desde el primer momento. No solo la hubo desde el primer momento, la Iglesia nació de la Eucaristía. Las primeras comunidades cristianas nacían porque un apóstol los instruía, los bautizaba y después comulgaban, y hasta la Iglesia. Y cuando se comulgaba y se oía una misa, ya era la comunidad cristiana a plenitud, ya se tenía todo. Esa es la Iglesia. Entonces, ¿por qué el Sagrado Corazón se habla ahora tanto y no se hablaba antes? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues eso es lo que conviene que expliquemos y que sepamos, sobre todo que los jóvenes, los mayores ya lo han oído muchas veces seguramente, por lo tanto, pero siempre conviene recordarlo para estimularnos más. De hecho, la fiesta del Sagrado Corazón tiene un origen de tipo teológico, psicológico, personal e histórico. ¿Por qué? Siempre en la Iglesia ha habido una cierta polémica y cierto conflicto entre estos conceptos, gracia y libertad. Dura de todo, esto habría que hablar, está todo lleno. Es decir, hasta qué punto somos libres y hasta qué punto es gracia de Dios y hasta qué punto, y claro, pues los extremos siempre acaban en herejía, y hay algunos que dicen que todo es esfuerzo propio, que el hombre puede hacer lo que él quiera, para eso Dios nos equipó ya con todos los recursos y todas las cualidades y todo el talento. Eres libre, hecho por Dios, y tú decides tu destino, temporal y eterno. Entonces es una herejía que se llama pelagiana, ¿verdad?, porque es un extremo, pero tiene mucho de verdad. Y otros que dicen, todo lo hace Dios,
lo único que hacemos es recibir lo que Dios nos da, pero todo viene de Dios y todo lo hace Dios. Y eso es una secta del protestantismo que habla de predestinación, que algunos nacen ya para el cielo y otros nacen para el infierno. Y hagas lo que hagas, es Dios el que decide esto y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer nada. Otra. Lo mismo, siempre en la Iglesia pues vienen las diversas actitudes de los atributos de Dios. Dios es infinitamente perfecto en todos los atributos. Y como es infinito en la misericordia, pues se puede hablar de la misericordia de Dios sin límite. Pero Dios es justo también. Claro. Y tiene una justicia perfecta. Por lo tanto, no lleves la misericordia a conculcar la justicia, tampoco. Y lo mismo todos los demás atributos. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es difícil, y de acuerdo con el temperamento de cada persona, pues a uno le gusta más enfatizar, y todo entra en el campo de la verdad y de la fe católica. Para que uno diga, pues yo a mí más bien me gusta un Dios fuerte, a mí me gusta más un Dios misericordioso, a mí me gusta más insistir de que yo tengo que ser el que hago el esfuerzo, yo me enfatizo mejor la confianza que Dios lo va a hacer. Muy bien, todo eso es perfectamente católico y todo. Pero como esto tiene que ocurrir, dado que la Iglesia está hecha por hombres de carácter distinto, personalidades distintas, sentimientos distintos, aptitudes distintas, en la Iglesia de Dios ha tenido que ir caminando la verdad por el medio de todos estos vientos de énfasis en esto, negación de lo otro, contratiempo de... Entonces, ¿qué ocurrió para que apareciera la devoción al corazón de Jesús? Pues ocurrió que, en particular, la cosa empieza con un gran teólogo que se llamó Jansenio, belga, aunque nunca viene uno solo, siempre es ambiente, pero uno es el que lleva la voz cantante, que murió catolicísimo, fue un teólogo católico, sacerdote católico, murió católico dentro de la Iglesia, él no es ningún hereje, pero a veces hombres notables y muy inteligentes pueden decir cosas muy sabias, aunque son un poco, a lo mejor en la énfasis que ponen, un poco peligrosas. Y entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que estos hombres, como son muy influyentes, porque son muy inteligentes y tienen escuela, detrás de ellos vienen los alumnos, y los alumnos ya van por la libre, y empiezan a decir cosas que nunca dijo el maestro, o en esa forma. Entonces, ¿qué dijo Jansenio? Jansenio era un hombre que le gustaba más ver a Dios justo, y vio que dice, los hombres se están tomando for granted a Dios, pero ¿qué se han creído? Oye, distancia y categoría, que Dios es infinitamente perfecto, Dios es infinitamente bueno, y el que se acerca a Él tiene que acercarse con limpieza, con santo temor, con arrepentimiento, con un respeto enorme y mucho cuidado con esas confianzas. Que veo que la gente está tratando a Dios como si Dios fuera un juguete. Todo verdades. Está bien, y muchas veces hay que decirlo y repetirlo, y que duda cabe que cuando uno ve muchas veces cómo la gente entra en una iglesia, y cómo sale de la iglesia, y cómo comulga, y cómo qué hace después de comulgar, y dicen, oye, pero tú has visto, tú has estado tratando con Dios, o con quién tú estás tratando. Tú has caído en la cuenta de a quién te has acercado. Entonces Jansenio empezó a predicar esta doctrina, y por las circunstancias que fueran, eso cayó muy bien, y todo el mundo empezó a enfatizar eso, y evidentemente que ese acercamiento a Dios tan fácil, tan por la libre, hay que cortarlo porque es un abuso que se ha creído el hombre, de rodillas siempre, a distancia siempre, y Dios infinito, omnipotente, poderoso, justo. Detrás vienen los alumnos, admiradores de esto, y ya entonces empezaron a enseñar. ¿Qué cosa empezaron a enseñar? Figúrate tú, ya cosas mucho más problemáticas. No se perdonan los pecados
de nadie que no tenga un arrepentimiento proporcional a la gravedad de sus pecados. Yo me confesé, ¿y con qué dolor? ¿Y con qué arrepentimiento? Proporcional a la gravedad del pecado. No, eso no quedó perdonado. Eso no se perdona. Fíjate tú, pero ahora, ¿cómo yo sé si yo me confesé con un dolor proporcionado al pecado del que me confesé? Una angustia terrible en la gente. ¿Cómo yo estoy seguro de esto? Añadieron más después los alumnos de Jansenio. Y ningún sacerdote puede perdonar los pecados si él no es muy bueno. Si no está en gracia de Dios el sacerdote, olvídate que no te ha podido perdonar. Figúrate, ¿verdad? Que yo con quién me confieso. ¿Y cómo sé yo que el sacerdote está en gracia de Dios o no está en gracia de Dios? Bueno, pues búscate un buen cura, que sepas cómo vive desde por la mañana hasta por la noche y todos los días de su vida. Porque como no está en gracia de Dios, no se te han perdonado los pecados. De estas doctrinas, entre otras, que había muchas más, pero vamos, estas son así. La gente estaba siempre insegura de si estoy en pecado, si no estoy en pecado, y entonces, ¿cómo voy a comulgar? Ni se te ocurra comulgar mientras no estés seguro de que estás limpio totalmente de pecado. Estoy limpio del todo, totalmente. No comulgues. Entonces, cundió toda esta doctrina por toda Europa, por más de un siglo. Todas las iglesias que se construyeron durante ese tiempo en España, en Francia, en Bélgica, no sé Alemania, pero seguramente, porque fue principalmente Bélgica, Francia, España, las más afectadas por el jansenismo. Todas las iglesias que se construyeron en ese tiempo, ¿saben cómo el sagrario cómo se construía? Había que subir por unas escaleras. El sagrario tenía que estar bien alto, lejos. Y el altar a distancia, y rejas, y los fieles a distancia. Porque Dios es demasiado grande, demasiado puro para acercarse a Él. Y comulgar una vez al año. Y ahí viene la tradición de una vez al año. Y les puedo, en algunos ejercicios seguramente lo he contado, en mi pueblo, en España, toda aquella zona, fue jansenista, sin saberlo ellos. Yo recuerdo cuando era niño que un abuelo mío me contaba, dice, esto ha cambiado tanto, porque en mi tiempo no se confesaba más que una vez al año. Y se comulgaba nada más una vez al año. Lo otro me parece una cosa. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se confesaban y cómo comulgaban? ¿Saben ustedes cómo? Curiosísimo. Traían al pueblo a una comunidad de capuchinos que tenía fama de ser muy santos, que estaban en un monte haciendo penitencia. Y esos son los que venían una vez al año a confesar. Eso sí perdonaban. Eso sí era. Y entonces todo el pueblo a confesarse. Los hombres primero, las mujeres después, y cuando terminaba todo eso, misa, comunión, y hasta el año que viene. Ese era el catolicismo. Perfecto. Y de ahí viene el catecismo antiguo que dice confesar y comulgar una vez al año. Vienen de estas tradiciones. ¿Verdad? Bueno, eso estaba caminando en la iglesia, esa era costumbre, se extendió por todos los sitios católicos, es doctrina. Entonces aquí viene ya el hecho milagroso en el cual tenemos que creer, porque los que tomaron parte en ello
los dos personajes que tomaron parte en esta historia, los dos son santos canonizados. Una Santa Margarita María de Alacoque y otro el jesuita padre Claudio de la Colombiera, San Claudio de la Colombiera. ¿Qué pasó en ese momento? Jesucristo un día le dice a Margarita María de Alacoque, una monjita de clausura. Y aquí empezamos a ver otra vez cómo Dios trabaja en la Iglesia, usando a los humildes, a los santos. No habló al Papa, no se lo dijo al Papa, no se lo dijo al obispo, no se lo dijo a ningún sacerdote, se lo dijo a una monja de clausura, Margarita. La Iglesia, los hombres están caminando en una dirección falsa, porque se están alejando de mi Padre y de mí. Y es verdad que mi Padre es muy grande, y es verdad, pero yo he venido precisamente para ser hermano de ellos y para ser mediador de ellos y para que por medio de mí puedan perdonarse los pecados. Y yo vengo a ser amigo de los hombres y yo quiero estar cerca de ellos, no a esa distancia, no a esa lejanía, no a ese... Y Margarita María de Alacoque le dijo, Señor, ¿pero qué puede hacer una monja por esto? Si yo soy de clausura, si yo no salgo de aquí. Dice, pero tú eres mi confidente, tú eres mi amiga, tú te has entregado totalmente a mi amistad. Fíjense la parte humana de Jesucristo, que busca al amigo, con quien yo puedo tener una intimidad. Y es una monjita de clausura, como la tuvo después con Teresa de Ávila muchas veces, o antes, mejor dicho, antes. Entonces le dijo Jesucristo, según Santa Margarita María de Alacoque, son revelaciones en las que se debe creer humanamente, no hay nada de fe ni nada. El que quiere decir que no se le apareció Jesucristo a Margarita María de Alacoque no dice ninguna herejía ni nada, pero es un poco tonto, porque es una realidad. Es decir, ocurrió una cosa, y yo puedo decir que Martín no existió, yo no soy hereje, porque la existencia de Martín no es respuesta de fe, es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, pues, esto es un hecho histórico, y entonces, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y le dijo Jesucristo, díselo a tu confesor. Todo lo que yo te diga, comunícaselo a tu confesor. Y el confesor de ella era el padre Claudio de la Colombiera, maestro de novicios de un noviciado jesuita que había allí mismo en Paray-le-Monial de Francia, un hombre que hoy está canonizado, por lo tanto pues se supone que era un santo, ¿no? Y entonces, como Claudio de la Colombiera conocía muy bien el alma de Margarita María de Alacoque, y que no era una mujer histérica ni nada de eso, sino que era una mujer sensatísima, virtuosísima, muy santa, la creyó totalmente, la tomó en serio porque sabía que era verdad, y empezó todo lo que le decía Margarita María de Alacoque, empezaba él a predicárselo a los novicios. Mira este corazón que ha amado tanto a los hombres y que en cambio los hombres no le contestan con alejamiento, con aislamiento y no con amistad, y no con presencia, no con comunión. Entonces lo que Cristo quiere es esto. Y empezó a cundir en aquel noviciado, y a través del padre de la Colombiera empezó a dar ya ejercicios, daba muchos ejercicios. En los ejercicios se empezó a comunicar todas estas cosas que él había oído a Santa Margarita María de Alacoque, y empezó una corriente hacia que Cristo es el amigo, que Cristo lo que quiere ser es amigo, que Cristo tiene un corazón tremendo, que lo que busca es el amor, que lo que busca es saber quién es amigo de él, que lo que único motivo que quiere para nuestra vida es la amistad, que seamos amigos, y todo. Y empieza a correr eso, de un lado para otro, y entonces Jesucristo sabe que nosotros los hombres somos muy egoístas,
Y en medio de todo, aunque todo hay que hacerlo por amor, pero Jesucristo sabe que cómo somos nosotros. Y de hecho, sabe que nos promete por lo que somos el cielo. El cielo es una manera de forzarnos por la parte de conveniencia. Mira, oye, si eres bueno, tienes el cielo, ¿no? Porque lo más bonito sería, tú tienes que ser bueno, y no hay cielo, ¿eh? No, sin paga. No. Jesucristo sabía que nosotros buscamos la paga también. Los más santos buscan la paga, y la paga es el cielo. Y los mártires morían comidos por los leones porque iban al cielo. Si no hubiera paga, entonces pues Jesucristo empezó a unir la amistad de Cristo con el hombre a promesas especiales que le hizo Jesucristo a Margarita María de Alacoque y que le recomendó que las propagara por toda la iglesia. Y entonces, para resumir un poquito las más principales, pues aquí están algunas de las promesas que Cristo hizo a los que de verdad quieran ser amigos de Él y le traten como amigo. Pero una amistad que obliga. Si la amistad es verdadera, nada obliga tanto como la amistad. No hay que creer que como soy amigo de Cristo no importa que yo peque. ¿Qué amistad es esa? Porque soy amigo de alguien, lo calumnio, lo critico, lo ofendo. La amistad lleva a la unión. Y dice así alguna de las promesas. Hay 12 clásicas. Daré a las almas amigas de mi corazón las gracias necesarias para cumplir su estado de vida. El estado de vida es casado, soy padre, soy hermano, soy médico, soy... que tú puedas llenar a cabalidad tu vocación. Yo te prometo las gracias. Daré la paz a las familias que honren al corazón de Jesús. Y de ahí que la imagen del corazón de Jesús fuera apareciendo cada vez más en más familias, en más familias, en más familias. En Cuba tuvimos 2 jesuitas, tremendos misioneros del campo de Cuba. Yo conocí mucho a uno, Padre Rivera, que pasaba la vida por los bohíos de toda Cuba y volvía después, cada 3 meses volvía todo desbaratado, con los zapatos rotos, con la cara tal de haber dormido por todos los bohíos, de estar por todos los campos de Cuba, comido por los mosquitos. Había ido bohío por bohío para poner la imagen del corazón de Jesús en todos los bohíos de Cuba. Era su meta. Pero, hombre, llegaba a Belén allí, cuando llegaba, pobre, había que llevarle a la enfermería y sobrealimentarle, porque venía desbaratado. Y enseguida que se reponía un poco, con su mochila, con su cáliz para decir la misa en los bohíos, y toda la vida se la pasó así. Y por eso en Cuba era tan frecuente la imagen del corazón de Jesús por el campo. Y va a cundir por todas partes. Les consolaré en todas sus penas. ¿Sabes qué promesa más bonita? ¿No eres tú? Cuando uno tiene penas, uno tiene... ¿Quién me consuela? ¿Quién me anima? ¿Quién me fortalece? ¿Quién me...? Jesucristo dice, si eres amigo mío, cuenta conmigo. Derramaré abundantes bendiciones sobre sus empresas. Estoy metido ahí en un problema de trabajo, de negocio, de familiar, de lo que sea, un plan que tengo ahí, un problema, ¿sabes? Mete al corazón de Jesús en esa empresa. Que como se meta Él, sales triunfante seguro. Los pecadores encontrarán en mí
la fuente infinita de misericordia. Fantástico. Muchos pecadores se han convertido solo con ver la imagen del corazón de Jesús. Una gracia extraordinarísima, muy difícil de tener. Las almas tibias se volverán fervorosas. Tibio quiere decir, el alma tibia quiere decir en el lenguaje cristiano espiritual, un individuo que no es ni fervoroso, ni ateo, ni frío, tibio, tépid, ni frío ni caliente. Y oye, sacar de la tibieza a alguien es dificilísimo. El que cae en la tibieza ya... Ser mediocre en todo. Mi vida es la mediocridad. ¿Cómo se rompe la mediocridad? Eso es un milagro. Pide a Jesucristo que se haga amigo mío. Yo le rompo esa corteza de la mediocridad. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón esté expuesta y venerada. Entonces viene la famosa promesa que se ha interpretado mal muchas veces y que hay que tener un poco de cuidado con ella. A todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes, prometo, en la excesiva misericordia de mi sagrado corazón, que su amor todopoderoso concederá la gracia de la perseverancia final, no muriendo en pecado y sin recibir los sacramentos. Sí, el que comulgue, fíjense aquí la cosa que funcione, claro, a la gente le gustan mucho los números, aunque el amor no cree en números. El que comulgue 9 primeros meses de mes seguidos, yo le prometo que a la hora de la muerte yo le doy la gracia para arrepentirse y salvarse. Esto, claro, de tú, a la gente le encantó oír esto. Todo el mundo dice, pues yo voy a practicar los 9 primeros viernes. Y hay una cantidad enorme de gente que ha comulgado los 9 primeros viernes de mes y que después han dicho, yo ya me salvo, porque como ya comulgué los 9 primeros viernes de mes, esto es verdad, so and so, pero muy so and so. Tenemos una anécdota que yo suelo contar cuando llega este momento, que ocurrió aquí en la agrupación con un agrupado muy interesante, el doctor Rubio Padilla la contaba y era muy graciosa, porque tenía un amigo que se estaba muriendo y que no se quería confesar. ¿Y por qué no se confesaba? Porque decía, yo hice los 9 primeros viernes y como estoy en pecado, pues no me puedo morir. Mientras yo no me confiese, no muero. Entonces yo no me confieso y así yo no muero. Porque esta es la promesa del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús la tiene que cumplir. Y estaba tan campante. Iba a decir un sacerdote, no, que va. Pero amigo, fue Rubio Padilla, que era muy inteligente. Y le dijo, amigo mío, estás equivocado, ¿oíste? Porque mira, lo que Cristo quiso decir con esa promesa de los 9 primeros viernes de mes es darte un seguro de vida. Claro, Jesucristo supone que el que comulgue 9 meses seguidos coge el hábito ya de comulgar con frecuencia y de evitar el pecado y ya empieza una vida cristiana normalmente buena, y si alguna vez cae se levanta y ese hombre va por buen camino, y por lo tanto ese hombre no va a morir en pecado fríamente, obstinadamente, duramente. Pero mira, cuando tú tienes un seguro, por ejemplo en tu casa, contra incendios, mi casa está asegurada contra incendios, como se pruebe que tú la quemaste, el seguro no vale.
tú estás quemando tu alma. El seguro de Cristo no vale para eso. Era para darte un seguro, para que tú te arrepientas, para que tú te confieses. Tienes todas las facilidades, tienes todo. Si te quieres quemar en el infierno y no te quieres quemar y rechazas, amigo mío, para eso no están los 9 primeros viernes de mes ni nada. Dijo, bueno, entonces me tengo que confesar. Sí. Y el hombre se confesó bien y murió cristianamente. De modo que, entonces todas estas cosas hay que tener un poquito de cuidado, porque la gente, sobre todo las mujeres, aquí lo podemos decir con tranquilidad, no se agarran más a estas cosas. Que si yo ahí, que si los 9 primeros meses, que si tal cosa, mira chico, aquí lo que Jesucristo quiere enseñar es quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Y un amigo mío no perecerá nunca, aunque sea pecador. Y entonces esto es lo que tenemos que sacar de la fiesta del corazón de Jesús. Preguntarnos, ¿cómo veo yo a Jesucristo? ¿Como amigo? ¿Como maestro? ¿Como compañero? ¿Como salvador mío? Entonces lo trato así, trato de vivir a tono con esta relación que Cristo quiere tener conmigo. Esto es. Por lo tanto, todo lo demás pues se nos dará por añadidura. Pero es evidente, y en la compañía de Jesús se ha visto muchas veces, que sacerdotes, jesuitas, que a veces no han tenido muchas cualidades humanas, ni han sido brillantes en su carrera, oiga, se han especializado en la devoción al corazón de Jesús y han hecho maravillas. Pero sí, una cosa muy notable, y la conocemos todos, y muchas veces el maestro novicio nos lo decía muchísimo. Dice, mire, murió el padre fulano y tal. Cuando era estudiante, todo el mundo decía, ¿para qué valdrá este hombre? ¿Qué podrá hacer? Hombre, era bueno, pero fue amigo mío. Se dio a la devoción al corazón de Jesús, y miren quién es hoy. Era un prohombre en el campo espiritual, en obras de apostolado, en empresas en la iglesia. Porque Jesucristo está con el amigo. De modo que esto es lo que nos importa a nosotros, vivir y crecer en ello y fomentarlo lo más posible, la amistad con Cristo.